¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. Ahora vamos a ver en esta quinta sesión el tema los sujetos del derecho con los subtemas personas físicas y personas morales, los atributos de la personalidad y el principio y fin de la personalidad en el derecho mexicano, temas todos correspondientes a la unidad 4. Muy bien. Como contexto ahora es muy importante que se queden con estos términos personare, que quiere decir para que suene. Y aquí vemos unas máscaras típicas de las que se supone que usaban en el teatro griego romano. Con esto aquí tienen la explicación más amplia con su fuente, pero prácticamente estas máscaras era lo que se llamaba una persone, que después se tradució a persona, y se utilizaba para que la persona sonara más fuerte su voz, ¿sí? Con distintas teorías al respecto, que era como que imponerse de otro ser, cosas por el estilo. Pero quiero que se queden con esto para que entiendan la importancia del término persona. Si no tenías la máscara, vamos a pensar en esta connotación de para que suene, pues no te oías, no te oían los demás, no te hacías entender, ¿sí? Entonces esto es importante para el contexto de nuestros temas. Por otro lado, también es importante mencionarles que para los romanos, que como ustedes saben, hicieron todo un imperio bastante vasto, y a donde llegaban imponían sus leyes, por lo cual son tan importantes, el derecho mexicano tiene mucha influencia del derecho romano a través del derecho europeo, propiamente italiano, francés, el mismo derecho español de la colonia, ¿sí? Pero es importante sentar la base de que para los romanos no todo mundo eran personas, solamente los ciudadanos romanos tenían personalidad. Los no ciudadanos, como los peregrinos o extranjeros, ¿sí? Los hombres libres, que eran estos extranjeros también en muchos casos, pero con menos atributos, los libertos, que habían sido esclavos y habían sido liberados, y los esclavos, así como las mujeres, no tenían personalidad, ¿sí? Solamente los ciudadanos romanos tenían la personalidad. Entonces, bueno, solamente les doy este apunte. Son cientos de años de historia romana, no voy a entrar a detalles, pero quiero que vean esto, o sea, no todos tenían esta personalidad desde una perspectiva jurídica que les daba derechos y los hacía poder intercambiar cosas y contraer obligaciones, por ende. En este sentido, tenemos tres conceptos distintos que son la persona, la personalidad, la persona física y las personas morales, como cuarto concepto. Quedémonos por ahora que para la escuela francesa, por persona entienden un ser que tiene aptitud para intervenir en una relación jurídica como actor o pretensor o como sujeto obligado. Esto quiere decir que intercambiar derechos y obligaciones, y por lo tanto estaremos hablando de un contrato o un convenio, o como lo vimos antes, acto jurídico. Poder celebrar un acto jurídico en el que recordarán que hay voluntad, esta debe estar libre de errores y demás. Para la escuela alemana, la persona se entiende como el ser o ente a quien el ordenamiento jurídico, es decir, todo un conjunto de leyes, normas jurídicas, le reconoce voluntad para ser titular de derechos subjetivos y deberes. En los dos casos tenemos una orientación de que la persona puede contraer obligaciones y puede tener derechos, es decir, puede celebrar actos jurídicos. Esto es muy importante. Como les decía, recuerden que las leyes tienen influencia de Europa, nuestras leyes mexicanas, ¿sí? Entonces, todos estos conceptos vienen desde aquel entonces. No tenemos desafortunadamente derecho azteca aplicado o visto en la legislación mexicana, sino netamente europeo. El derecho azteca o el derecho precolombino tenía más un corte, pudiéramos decir, en la clasificación de ahora, aunque se toma negativa, socialista. Bueno, por personalidad entendemos la aptitud legal de una persona para ser titular de esos derechos y deberes. ¿Cuáles? Los que da el ordenamiento jurídico, nuestro sistema jurídico mexicano, constitución, tratados internacionales, leyes federales, leyes estatales y municipales con normas jurídicas individualizadas. Recordemos la pirámide de Kelsen. Entonces, la personalidad
Aquí por el maestro Kisbert rescatamos este concepto de personalidad. La persona física, según el artículo 22 del Código Civil Federal, que prácticamente siguen todos los códigos civiles de los estados, define la capacidad jurídica de las personas físicas, se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte. Este es el principio y fin de la personalidad propiamente, ¿sí? Pero desde el momento en que un individuo es concebido, por eso tenemos aquí esta imagen, entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido para los efectos declarados en el presente código. Es decir, ahí ya se puede pensar en que esa persona futura puede recibir derechos, ¿sí? El final, bueno, pues obviamente la muerte. En lo que hace a la persona moral, sí, nuestro artículo 25 del Código Civil Federal da una lista de quiénes son personas morales y en base a esta clasificación podemos entender lo que son. Dice que son personas morales la nación, es decir, el gobierno federal mexicano, los estados, cada gobierno de cada estado de la república y cada uno de sus municipios o ayuntamientos son personas morales para este efecto. Las demás corporaciones de carácter público reconocidas por la ley. Aquí pueden entrar secretarías de Estado, organismos públicos descentralizados, desconcentrados, órganos autónomos como Instituto Nacional Electoral, esas también son personas morales. Sociedades civiles o mercantiles, toda sociedad anónima, cooperativa y demás, asociación civil. Las cooperativas propiamente se enumeran después porque tienen un régimen o un carácter distinto al de las mercantiles, aunque después hay reformas y demás, eso lo vamos a ver en otra materia. Los sindicatos y las asociaciones profesionales, colegio de abogados, por ejemplo, ¿sí? Colegio de administradoras y administradores de Liverpool AC, que forman el día de mañana, esa sería una asociación profesional, que tendría como finalidad luchar por sus intereses comunes y sería reconocida como una persona moral. ¿Por qué entran aquí? Porque no se toman como entidades que tengan fines mercantiles o civiles, sino netamente de colegiación profesional en los términos de la legislación aplicable, que es generalmente la Ley General de Profesiones. Las asociaciones distintas de las enumeradas que se propongan fines políticos, partidos políticos, coaliciones, científicos, artísticos, de recreo o cualquier otro fin lícito. Todas estas también van a tener leyes especiales para regularse. Y las personas morales extranjeras de naturaleza privada, es decir, pueden ser prácticamente todas las empresas extranjeras que operen en México, que hayan sido constituidas legalmente en el extranjero y que se reconozcan como tal en México. Estas serían las personas morales. Entonces, si se fijan, ahí estamos hablando generalmente de que las personas morales se constituyen por la ley o se constituyen por voluntad propia en un acta constitutiva, por ejemplo, de una sociedad anónima. No sabemos quiénes están detrás, por eso es, por ejemplo, la sociedad anónima por excelencia, ¿sí? Pero sabemos que operan en base a la actividad de humanos. En este sentido, el artículo 26 del Código Civil Federal nos dice que las personas morales pueden ejercitar todos los derechos que sean necesarios para realizar el objeto de su institución, ¿sí? Obran y se obligan por medio de los órganos que las representan, que generalmente es una asamblea de accionistas, un órgano de administración, que puede ser un administrador único o un consejo de administración, y tienen un órgano de vigilancia, que puede ser un comisario único o un consejo de comisarios. Estos son los que van a ejercer cada actividad que haga la sociedad o persona moral de la que se trate. Personas jurídicas también se conocen como tales. ¿Sí? Hay quien dice que son personas jurídicas físicas y personas jurídicas morales. Nosotros nos vamos a quedar con persona moral, que es lo que toma el Código Civil como tal. Ahora bien, aquí también hay gerentes, directores y demás que reciben poderes generales ante notario de estos y también ejercen las actividades de las personas morales por medio de este tipo de apoderamiento legal o poderes legales, como se conocen. Realmente estamos hablando de una representación legal. Y el artículo 28 nos dice que estas personas morales se regirán por las leyes correspondientes, es decir, la pirámide de Kelsen, por su escritura constitutiva, que es el acta que se hace cuando se crean,
y por sus estatutos, que son como sus reglamentos internos. Ahí tienen también la fuente para que vean material complementario. De esta manera, los atributos de la personalidad, que es el otro punto de nuestro programa de estudios, son nombre, domicilio, nacionalidad, estado civil, patrimonio y capacidad jurídica. No solamente capacidad, como viene ahí en nuestra presentación del portal, sino que tiene que ser una capacidad jurídica. La capacidad como concepto aislado es otra cosa. La capacidad jurídica en concreto dice que es uno de los atributos de la personalidad consistente en la aptitud de una persona de tener derechos y obligaciones. Esta capacidad a su vez se divide en capacidad de goce, que es la idoneidad que tiene una persona para adquirir derechos y contraer obligaciones, y la de ejercicio, que es la idoneidad de la persona para ejercer personalmente tales derechos y cumplir las obligaciones. La de goce, vamos a ver un ejemplo muy somero, la tienen los menores de edad, pero la de ejercicio no. Para la de ejercicio necesitan que sus padres, tutores, representante legal ejerzan esos derechos y puedan contraer obligaciones en su caso, en su nombre y representación, en base a su capacidad de goce. Siendo mayores de edad, todos tenemos la de goce y de ejercicio, estando en pleno uso y goce de nuestras facultades mentales y físicas. El nombre es un atributo que sirve para identificar como persona frente a los demás. También se identifica como identidad personal y sexual. El domicilio en las físicas se refiere al lugar de permanencia, en las morales se refiere al lugar físico donde tienen su domicilio fiscal. La nacionalidad es la capacidad de pertenecer o tener origen por nacimiento, tratándose de la persona física, o naturalización en una nación. Llego de otro país y me naturalizo mexicano. La nacionalidad también se tiene por personas morales. El estado civil solamente lo tenemos las personas físicas y es el atributo que se refiere a la relación que guarda dentro de su grupo familiar, ¿sí? El patrimonio es el conjunto de bienes y deudas que posee una persona que son susceptibles de valorarse económicamente. Tomé este esquema hecho por María Fernanda Espíndola porque me pareció bastante aplicable para los efectos de docencia. La persona moral tiene el nombre, el domicilio legal, que es el fiscal, la capacidad jurídica, ¿sí?, la nacionalidad y el patrimonio. El estado civil es el atributo que no tiene, comparándola con las personas físicas. Ahora bien, el principio y fin de la personalidad, como ya habíamos dicho, se adquiere con el nacimiento y se pierde por la muerte, como dispone el Código Civil. Las personas morales, la personalidad jurídica nace cuando se constituyen, ¿sí?, ya sea por ministerio de ley. Recuerden que hay personas públicas oficiales que son entes de gobierno que pueden constituirse por un decreto de creación de un organismo, o bien las sociedades mercantiles o sociedades civiles o asociaciones civiles o sindicatos que se van a crear con el acto relativo conforme a la ley aplicable. Estas personas morales terminan cuando se extinguen jurídicamente, ya sea por disposición legal o por acuerdo de los socios o por cumplirse el objetivo. Todo esto se va a regir por sus documentos, vamos a decir, normativos, como puede ser el acta constitutiva, sus estatutos y demás. Con esto damos por finalizado el tema y pasamos a una sesión de preguntas y respuestas. Ya saben que tienen todos los hipervínculos para poder ver de nuevo este video, descargar la presentación o escuchar el podcast. Muchas gracias, reciban saludos.